justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús de la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, el que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón apodado del Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que él los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Los santos Simón y Judas presentaron. Simón era conocido con el apodo de fanático, casi seguramente porque había participado en las guerrillas contra los romanos. Judas, hijo de Jacob, llamado también Tadeo, en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta: el que me ame observará mi palabra y el Padre mío lo amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Se les celebra la fiesta en un mismo día porque, según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos a todas partes a predicar la palabra de Dios. Hoy la carta del apóstol San Pablo a los Efesios nos está recordando que ya no somos nosotros extranjeros, sino que somos ciudadanos de los santos. Ya no somos forasteros, ya no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Por eso hemos sido llamados, por eso estamos siendo llamados constantemente a mantenernos en el orden, a mantenernos en la disciplina, a mantenernos en la fila, enfilados hacia la peregrinación con la iglesia peregrinante, hacia la búsqueda de la iglesia purgante o triunfante, porque de todas maneras algo tenemos que purificar aquí y allí también, es decir, aquí en la tierra y en el purgatorio. También tenemos que seguramente pasar muchos por purgatorio, pero ojalá pues no sea muy largo, ¿no? Por eso tenemos que hacer méritos y hacer muchos sacrificios para que no sea muy largo el purgatorio, para poder intentar participar en la iglesia triunfante. Por eso estos apóstoles, los que hoy celebramos, pues no tuvieron que probar el purgatorio. ¿Y por qué no tuvieron que probar el purgatorio? Porque son mártires. Los mártires, es decir, esa es la bendición del mártir, que por el mero hecho de dar la vida por Jesucristo, entonces el Señor le concede la corona de la gloria inmediata. Yo pienso que también hubo un mártir que recordamos que se ganó el cielo como muy rápidamente y por solo decir unas 2 o 3 palabritas, por solo colocarse de acuerdo con Jesús, por solo de estar de parte de Jesús, el ladrón de la cruz, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Lo iban a matar, ¿no? También murió en la cruz. Es decir,
ladrón también murió en la cruz. Y el Señor le prometió inmediatamente el paraíso. ¿Sí? Murió también como mártir en el sentido de que reconoció a Jesús en el último instante de su vida. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilla. Entonces, estos santos, Simón y Judas, y todos los apóstoles que no traicionaron al Señor. Judas, ustedes saben que aquí hoy lo mientan en el Evangelio de hoy. El Señor escogió a los que quiso. Escogió a los que quiso. Y termina diciendo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Entonces, ahí también fue escogido. Pero el Señor sabía que lo iba a traicionar. Lo iba a traicionar. Bueno, estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo es la piedra angular. Entonces, por eso, si somos apóstoles, tenemos que ir lejos, muy lejos. Tenemos que volar muy alto. Tenemos que aspirar a la eternidad, porque la palabra apóstol quiere decir enviado a evangelizar lejos, ¿no? Lejos. Entonces, como somos los apóstoles, entonces el Señor nos envía. Y somos los apóstoles de los últimos tiempos, entonces tenemos que estar dispuestos a ser enviados. Donde quiera que vayamos, tenemos que ir a fructificar, a dar resultados. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular de ese edificio, ¿no? Edificado sobre el cimiento de los apóstoles, pero el Señor es la piedra principal. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por eso no podemos prescindir de esa piedra principal que es Cristo. Esa piedra principal de Cristo no puede ser negada por nosotros. La piedra, Cristo no puede ser negada por nosotros. Cristo, piedra, no puede ser negado por nosotros. Porque Él es el cimiento, porque Él es la base, porque Él es el sostén, porque Él es el pararrayos, porque Él es el escudo, porque Él es el baluarte, porque Él es la piedra de refugio, porque Él es la piedra de la fe, porque Él es donde edificamos nuestra fe sobre una casa firme, una casa firme. Hoy le está diciendo el Señor a uno de ellos, es decir, a uno de los apóstoles por los que estamos celebrando. Y le está diciendo, el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío le amará, a Tadeo, ¿no? Y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Oiga, el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ese es el problema. Ese es el problema, no reconocer esto. Pero el que lo reconozca sabrá que el elegido, es decir, que el Tadeo, o que el Simón, o el Judas Tadeo, elegidos hoy, son apóstoles, son elegidos, son cimientos. Y recuerden que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Esas son las 4 notas características de la iglesia que le dan el sello y la validez. Por eso no podemos desconocer, no podemos desconocer a los apóstoles. Por eso no podemos nosotros desconocer la tradición. No podemos desconocer lo que viene de generación en generación. Por eso tenemos que ser fieles al Evangelio, fieles a la palabra, fieles a Jesucristo. Por eso no podemos vender por un plato de lentejas la palabra de Dios, el Evangelio, la doctrina, la sana doctrina, la fe. Pues tenemos que mantenerla incólume. Por eso el Señor nos ha elegido, nos ha escogido. Por eso el Señor nos quiere preservar. Por eso el Señor quiere preservar la fe. Por eso el Señor dijo categóricamente
Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y cuáles son las puertas del infierno? Pues son las puertas de la apostasía, las puertas de la pérdida de fe, las puertas de cualquier división, las puertas de cualquier engaño, las puertas de cualquier confusión. Tenemos que estar firmes, firmes en el cimiento que es Cristo, en el cimiento que son los apóstoles, en el cimiento que es la tradición, en el cimiento que es la fe, en el cimiento que es María, sostenidos en las columnas de la Eucaristía y de María. Pero ¿cuál Eucaristía? La Eucaristía que no haya sido profanada. Y el rosario y la devoción a María que no haya sido traicionada. Donde se reconozca a María como corredentora, donde se conozca a María como abogada y medianera nuestra, donde se reconozca a María como reina de los apóstoles, donde se reconozca a María como la que el Señor le entregó en la cruz al apóstol. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y desde ese momento el apóstol, el discípulo, se la llevó a su casa, donde se reconozca a María como la que estaba allá en Pentecostés, juntamente con los apóstoles reunidos en el cenáculo, esperando la acción del Espíritu Santo. Por eso María tiene que ser también una piedra principal con Jesús. Por eso Jesús es redentor y María corredentora. Por eso Jesús está en la cruz y María está al pie de la cruz. Y por eso también el apóstol, que representa a los demás apóstoles, está al pie de la cruz. Por eso esos apóstoles han entregado su vida por Jesucristo y por el Evangelio. Y el amigo verdadero es el que da la vida por el amigo. Si dieron la vida por Cristo, y si Cristo dio la vida por nosotros y por ellos, entonces son verdaderos amigos de Jesús. Por eso tenemos que dar la vida por Jesús, sin indiferencias, sin traiciones, sin confusiones, sin dilaciones, sin mediocridades, sin maldades, sin dudas, sin lugar a dudas, sin confusión, sin mentira. Tiene que uno defender la verdad, defender siempre la verdad. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Nos dice pues, termina diciendo hoy la carta de San Pablo a los Efesios. Dice el Evangelio, después de haber escogido a los apóstoles, bajó de la montaña cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Y cuando bajó de la montaña, con ellos se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, y venían a oírlo y a que les curaba sus enfermedades, y los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de invocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Ese es el trabajo, esa es la evangelización, ese es el testimonio, ese es el sello indeleble, esos son los frutos, esas son las obras del Padre Celestial. Esa es la tarea de los apóstoles, esa es la tarea de Jesús, pero luego va a ser la tarea de los apóstoles. Por eso vamos por diferentes ámbitos, lugares, latitudes, haciendo misión, recogiendo almas para el Señor, almas para el Señor. Y esas almas para el Señor son luchadas, son peleadas, son guerreadas, pero para el Señor. Sin embargo, el maligno quisiera destruir todo este trabajo, pero es una lucha, la lucha es muy grande, pero ganará, triunfaremos con la ayuda del Señor, porque el Señor es más grande, porque el Señor es más fuerte,
porque seguimos diciendo lo mismo, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque el Señor quiere santos, porque el Señor quiere conversiones, porque el Señor quiere convicciones, porque el Señor quiere personas entregadas, porque el Señor quiere personas de fe, porque el Señor quiere personas que le crean, porque el Señor quiere personas agradecidas, porque el Señor no quiere a los 9 desagradecidos, sino al que viene a postrarse a sus pies, a decirle: Señor, ten compasión de mí. El que viene a decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. El que viene a decirle: Señor, envíame a mí, Padre. El que viene a decirle: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El que viene a decirle con su actitud: Señor, creo, pero aumenta mi fe. El que viene a decirle con su propia vida: Señor, ¿para qué soy bueno? El que viene a decirle con su propia presencia: Señor, he fallado, pero contigo lo puedo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creo en Dios.